¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Cris Vilches y estamos en esta edición porque vamos a entrevistar a Renzo Deza, adjunto del Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo. Esta mañana la entidad ha publicado un informe tras haber supervisado desde septiembre del año pasado hasta enero de este año a un total de 7.500 escuelas del nivel primario estatales del país, y allí ha podido recabar varias problemáticas que afectan a los niños y adolescentes. Señor Deza, bienvenido a Perú 21. Buenas tardes, gracias por la invitación. Señor Deza, por favor, Eh, comente al público de Perú 21 cuáles son los principales hallazgos de esta importante investigación que ha realizado la Defensoría del Pueblo en las escuelas de primaria. a ver, creo que los dos principales hallazgos como problemáticas, digamos, respecto del sistema educativo, de las políticas educativas implementadas, podríamos señalar en primer término, se ha encontrado situaciones que constituyen por sí propias vulneraciones de derechos de los niños y niñas. Por ejemplo, hemos encontrado estudiantes que han salido del sistema educativo por deserción. Hemos encontrado estudiantes que no tienen acceso al documento nacional de identidad, estudiantes que no tienen acceso a un seguro de salud, estudiantes que están con diagnóstico de anemia, así como también situaciones de vulneración a su derecho a la integridad, porque hemos encontrado, digamos, reportada por el propio personal directivo, presencia de violencia sexual, física y psicológica contra estudiantes, además de casos de embarazo adolescente y en 95 casos de niñas embarazadas. En el caso del embarazo adolescente estamos hablando de más de 1.000 adolescentes, digamos, embarazadas reportadas por el personal directivo que fue objeto de la supervisión. Aparte de esta situación, ya que implica hechos que son vulneración de derechos como tales, la otra gran conclusión de esta supervisión y de este informe apunta a que existen algunas deficiencias en la gestión escolar implementada por el personal directivo que dificulta la atención de las necesidades que los estudiantes están presentando en la escuela. Por ejemplo, hemos encontrado que aquellas escuelas que, por ejemplo, tienen estudiantes que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual, el director en sus instrumentos de gestión no han incorporado actividades vinculadas a la prevención de la violencia, a la prevención de la violencia entre estudiantes o acoso escolar. Además, han reportado que su personal docente no tiene o requiere capacitación en la ley 3036-4, que es la ley de protección contra la violencia a la mujer y los miembros de los miembros de la familia, del círculo familiar, así como también requieren capacitación en acompañamiento sociopedagógico que se le debe dar al estudiante. Entonces, hay algunos hechos específicos que están en la presentación y que se van a presentar en el informe que demuestran que la gestión escolar requiere mejoras para poder cubrir precisamente las necesidades que los niños están presentando en el sistema escolar, ¿no? De esta serie de problemáticas que ha dado a conocer ahora, usted ha señalado varias, pero ha habido especial énfasis en el tema de violencia sexual y violencia física y acoso sexual contra niñas y adolescentes. Si hablamos del nivel primario, estamos hablando de menores de 12 años en promedio, ¿no? Entonces, digamos, Sí. ¿qué han encontrado ustedes respecto al acoso y violencia sexual contra niños y adolescentes? Es decir, ¿están sufriendo en el colegio? ¿Están sufriendo en casa? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Al personal directivo se le consultó cuántos niños han sido víctimas de la violencia sexual, física y psicológica. Y ellos nos reportaron la cantidad de estudiantes que están sufriendo o han sufrido esta situación entre el año 2022 y 2023. El detalle
en qué contexto se dio la situación de violencia no fue parte de esta supervisión, porque en la planificación se tiene previsto una segunda etapa donde se va a encontrar a mayor detalle estas situaciones a través de nuestras oficinas defensoriales en cada, digamos, en cada institución educativa, en cada UGEL. Sin embargo, lo que sí podemos señalar es que por ejemplo, respecto a lo que es la violencia sexual, sí hay 504 escuelas que reportaron un número de estudiantes que han sido víctimas de este tipo de violencia, y estos estudiantes en estas escuelas, lamentablemente el personal directivo no, digamos, gestionó dentro de sus instrumentos de gestión, dentro de la planificación de sus actividades para el año escolar 2023, no incorporaron actividades vinculadas a la prevención y a la atención de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, esta es una situación que sí preocupa a la Defensoría del Pueblo, porque demuestra que de alguna manera hay espacios donde niños y niñas están siendo víctimas de este tipo de violencia y no están recibiendo la atención que el Estado está obligado a brindarles a través del sistema educativo y también a través de los sistemas de otros sectores como salud o como mujeres y poblaciones vulnerables, que tienen bajo su competencia la articulación de entidades para atender estas situaciones de violencia que afectan a la niñez, ¿no? Del universo de 7.500 escuelas visitadas durante esta etapa de supervisión, ¿cuántas sufrieron violencia sexual? Tanto niños peruanos como niños y adolescentes extranjeros. A ver, en el caso de violencia sexual, tenemos el reporte de 504 escuelas que reportaron estudiantes peruanos víctimas de este tipo de violencia, y el caso de estudiantes extranjeros, solamente 24 reportaron 33, ¿no? Ustedes han elevado este informe al Ministerio de Educación para ver de qué forma ellos van a, digamos, redoblar el esfuerzo para que los niños que sufren algún tipo de violencia, en este caso violencia sexual, puedan recibir herramientas para recuperarse, porque es gravísimo que niños estén sufriendo de violencia sexual y que el Ministerio de Educación no les esté dando el apoyo necesario. Sí, bueno, hoy ha sido la presentación pública de este informe, que estará siendo presentado o remitido a la brevedad a las autoridades competentes. Hoy contamos con la presencia de funcionarios de los diversos sectores involucrados, educación, salud, mujer y poblaciones vulnerables, y también desarrollo e inclusión social. Entonces, digamos, la próxima semana estaremos acercando ya el documento final, el informe final, para que, digamos, con las recomendaciones correspondientes, para que digamos, los ministerios de alguna manera puedan, digamos, evaluar qué es lo que está pasando en estas escuelas. Por ejemplo, una de las situaciones que más llama la atención en esta supervisión fueron que el personal directivo ha establecido que la participación de los padres de familia, así, o la baja participación de los padres de familia, así como las situaciones de violencia como acoso escolar, bullying o la violencia en el ámbito familiar, estos tres factores inciden en la bajo logro del aprendizaje, así como en truncar la trayectoria escolar de los estudiantes. O sea, estos tres elementos han sido reportados en más del 60% del personal directivo entrevistado como causas de la deserción escolar y del bajo nivel de aprendizaje. Otro aspecto que también nos ha llamado la atención es que, de igual manera, más del 62% del personal directivo entrevistado señala que la salud física, la salud mental del estudiante, digamos, es una causa, de alguna manera, del bajo aprendizaje y también de la deserción, y este diagnóstico, este análisis que hace el personal directivo está incluido en su instrumento, en el proyecto educativo institucional, que es de alguna manera el instrumento de gestión que es la directriz
establece la directriz o el lineamiento Claro. a mediano plazo, guía la actuación de la escuela a mediano plazo en 3 a 5 años. Ujú. Entonces, estas situaciones, estas declaraciones, estas informaciones brindadas por el personal directivo, consideramos como Defensoría del Pueblo que deben ser evaluadas por el Ministerio de Educación a fin de justamente afinar aquellos aspectos de su política educativa que deberían, digamos, propender a mejorar estas situaciones. En Ujú. primer término, el manejo de la violencia en la escuela y sobre todo incorporar de manera efectiva y de manera más continua la participación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. Exacto, de la comunidad educativa. Usted habló también de embarazo adolescente, de las, otra vez, del universo de 7.500 escuelas visitadas de nivel primaria. ¿Cuántos adolescentes o niños en situación de embarazo se pudo determinar? Sí, en el universo de escuelas supervisadas hemos encontrado 95 niñas embarazadas, es decir, niñas menores de 12 años, lo cual por sí propio constituye una situación de violación sexual, porque en el ámbito penal no se prevé que exista contacto sexual en personas menores de 14 años, aún exista consentimiento. Esto ya de por sí es una situación muy, muy crítica y que preocupa y que nos preocupa. Y lo otro es respecto de a las adolescentes. En el universo de escuelas se encontraron más de 1.050 adolescentes entre peruanas y extranjeras que han pasado por una situación de embarazo. De este universo, alrededor de cerca de 100 adolescentes o niñas embarazadas salieron del sistema educativo o desertaron, digamos, en el contexto de su estado de gravidez, ¿no? Ujú. Y hablamos ahora de deserción escolar, señor Deza. Y según este informe que ustedes Sí, han presentado esta mañana, son cerca de 46.081 niños peruanos y extranjeros que abandonaron la escuela. Estamos hablando de niños y adolescentes del nivel primario. Eh, sí. Ahora, también es a nivel nacional este informe, ¿cierto? No solo es en colegios de Lima. No, esta es una supervisión desarrollada en todas las regiones del país. Digamos, las 7.506 escuelas son de nivel primaria, pero ubicadas en todo el territorio nacional. Ujú. Sí, efectivamente, uno de los hallazgos más preocupantes y críticos es esta situación de la deserción escolar. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo ya ha sostenido de manera reiterada que la deserción digamos, es el hecho vulneratorio más gravoso contra el derecho a la educación, porque no solo le priva al estudiante de los conocimientos y de los aprendizajes que el sistema escolar espera, sino que también lo priva bueno, sí, le priva de tener acceso a mejores oportunidades de desarrollar su proyecto de vida. Un niño que sale de la escuela está truncando de alguna manera la posibilidad de poder acceder a una educación superior, a una educación técnica para acceder a empleo digno, a tener las herramientas, digamos, los conocimientos, capacidades y actitudes para poder desenvolverse en comunidad, ¿no? Entonces, la situación de deserción escolar es muy preocupante y es algo que el Ministerio de Educación va a tener que, digamos, igual revisar a detalle cuando nosotros traslademos el informe con la precisión de las escuelas que han reportado esta problemática, ¿no? Claro, ok. Entonces, señor Deza, le agradezco muchísimo los detalles. Por favor, las conclusiones y recomendaciones para el Ministerio de Educación. Bueno, en primer término, como señalamos al principio, las principales conclusiones son dos generales. Se ha evidenciado hechos que constituyen por sí propios situaciones de vulneración de derechos, por ejemplo, el tema de niños sin DNI, niños con anemia, niños que no tienen seguro de salud, niños extranjeros que no reciben alimentos del programa Jaliwarma, niños Ujú. que han salido del sistema escolar por deserción o estudiantes víctimas de diversos tipos de violencia, hasta violencia sexual. Eh, Esa es como una gran primera conclusión. Otras conclusiones que hemos encontrado, por ejemplo, es que respecto de la población extranjera o población migrante, ellos también están padeciendo situaciones específicas de vulneración de derechos. Por ejemplo, hay escuelas que nos han reportado que
pese a recibir alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, los estudiantes de nacionalidad extranjera no reciben los alimentos de Jaliwarma. También han reportado que hay estudiantes de nacionalidad extranjera que no han sido evaluados por el establecimiento de salud, quizás por carecer de algún seguro de salud. Otra de las conclusiones que podemos advertir es, de alguna manera, los problemas en la gestión escolar liderada por el personal directivo, porque ya hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay algunas escuelas que han identificado problemas o situaciones vulneratorias de sus niños y niñas en la escuela, pero que, sin embargo, no han incorporado o no han gestionado en sus instrumentos de gestión, valga la redundancia, actividades o acciones que prevengan o que restituyan o que resuelvan estas situaciones, ¿no? Eso es como una gran idea, segunda gran idea central. Respecto a las recomendaciones, evidentemente nos estamos dirigiendo principalmente al Ministerio de Educación para que coordine con dos tipos de entidades, con los sectores competentes, salud, mujer y poblaciones vulnerables, desarrollo e inclusión social, para que articulen con ellos y de alguna manera afinen aquellos aspectos de sus políticas públicas, de sus políticas que estarían facilitando, estarían de alguna manera sumando a que estas situaciones de vulneración se estén presentando, ¿no? Y con relación a los gobiernos regionales, el Ministerio de Educación debe articular con ellos para que las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local cumplan con monitorear a las instituciones educativas, de manera que ellos a su vez cumplan todo el marco legal Exacto. que les asiste a los niños para la protección de sus derechos, ¿no? Correcto, señor Tesa. Muchas gracias por todos los detalles respecto a este informe muy importante que ha publicado la Defensoría del Pueblo. No, gracias a ustedes por la invitación. Llegamos al final de la entrevista, amigos de Perú 21. Grave todo lo que ha encontrado la Defensoría del Pueblo respecto a cómo están los niños de primaria, niños y adolescentes del nivel primario de escuelas públicas en el país. Violencia sexual, acoso sexual, embarazo adolescente, deserción escolar. Más de 46.000 niños y adolescentes dejaron el servicio escolar entre el 2022 y 2023. ¿Cuántos de estos logran ser reinsertados nuevamente? Es una respuesta que el Ministerio de Educación y otras más nos debe dar a conocer. Muchas gracias. Regresamos en otro momento.